Buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Les saluda el maestro de la palabra y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequías. Hoy les voy a hablar sobre el tema de Mateo capítulo 6, versículo del 25 al 34. La prédica tiene por tema el afán y la ansiedad. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a estar leyendo el versículo 25. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por tanto os digo, no se afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. La palabra del Señor aquí nos enseña que no debemos afanarnos por lo que nosotros vamos a comer o por lo que nosotros vamos a vestir. Porque la palabra del Señor dice, no es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El Señor nos demuestra que nosotros somos más, valemos más que el vestido. Por lo tanto debemos mantenernos firmes en el Señor y no decir, ay Dios mío, ¿qué comeremos mañana? Sino confiar en Dios, confiar en el que el Padre Celestial tendrá nuestro alimento y nuestro vestir de mañana. Porque dice así la palabra del versículo número 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos hace una afirmación de que veamos las aves del cielo, que ellos no siembran, no cosechan, no trabajan la tierra para plantar la semilla, regarla y cultivarla. Si aún así el Señor tiene el alimento para las aves. Y dice entonces una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Nos hace una pregunta que si nosotros valemos más que las aves y nosotros somos más valiosos que las aves para el Señor. Por lo tanto, Él siempre se preocupa de que nosotros tengamos nuestros alimentos. Luego la palabra dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Nos pregunta que a quién de nosotros, por mucho que nos preocupemos, que estemos afanados o que estemos ansiosos diciendo debemos hacerlo, por mucho que hagamos eso, no podremos añadir a nuestra altura un codo. No podremos, porque el afán no nos ayudará para eso. Nos dice también, ¿y por qué el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan ni hilan. Que consideremos que las flores que se encuentran en el campo no trabajan ni hilan, pero el Señor se encarga de darle su alimento. Él le encarga de darle sol y lluvia todos los días para que florezcan. Por lo tanto, el Señor también se preocupa por nosotros. Así como se preocupa por las aves, se preocupa por las flores, Él se preocupa de que nosotros tengamos nuestro vestir y nuestros alimentos. Por eso no debemos afanarnos nosotros, sino confiar. No debemos preocuparnos en nosotros mismos de cómo lo vamos a hacer, sino confiar en Dios, que Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Él puede hacer lo imposible posible. Y dice, pero yo os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Que aún el rey Salomón, que era el hombre más sabio y rico mencionado en la palabra del Señor, ni él se pudo vestir como los lirios del campo. Y dice también, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nos dice que nosotros tenemos poca fe porque nos preocupamos por los afanes de mañana y no nos concentramos en confiar en Dios. Si nosotros tuviéramos fe y confiáramos directamente en el Padre Celestial, Él se encargaría de nuestras preocupaciones. Él dice, si confesares al Padre, Él cumplirá las peticiones de vuestros corazones. Pero dice, orad al Padre en lo secreto y Él los recompensará en público. La palabra del Señor nos dice. Por lo tanto, nosotros debemos decirle nuestros afanes, nuestras preocupaciones al Señor Dios Todopoderoso. Y Él se encargará de recompensarnos, de que todas nuestras preocupaciones se desaparezcan, porque Él cuida a cada uno de nosotros. Y dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos,
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Antes de que nosotros se lo pidamos en oración, el Señor ya sabe que nosotros estamos afanados, que nosotros le pedimos cada una de estas cosas. Él ya vio nuestras preocupaciones y ya tiene la respuesta. Solo falta que nosotros oremos a Él para que Él sea cumpliendo nuestras oraciones. Porque el Señor dice en su palabra que si nosotros clamamos al Padre, Él nos responderá. Él ya sabe que vamos a clamar desde antes de que lo hagamos, pero aún así Él está esperando que nosotros lo hagamos, que le confesemos, porque Él es nuestro Padre. A Él podemos decirle todo lo que nos preocupa, todo lo que nos molesta, y Él se encargará de entendernos y ayudarnos. Y dice la palabra del Señor, en el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice que si nosotros nos concentramos en buscar las cosas que están arriba en el cielo, si nosotros nos concentramos en buscar más de la presencia del Señor, si nosotros nos concentramos en el que el Padre Celestial sea respondiendo nuestras oraciones y no nosotros, porque dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, por lo tanto, nuestros afanes de qué comeremos o qué vestiremos el día de mañana, no lo resolveremos nosotros con nuestra carne y nuestra sangre, sino que lo resolverá el Padre Celestial. Por lo tanto, debemos clamar a Él, buscarlo a Él, tener sed y hambre cada día más de su palabra, no preocuparnos por lo que nos pasará mañana, sino preocuparnos en que debemos aprender cada día más de su palabra. Y el Señor nos dará, nos añadirá las cosas que necesitamos. Y dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. O sea que debemos vivir un día a la vez, debemos preocuparnos de hoy, las preocupaciones de hoy, no debemos preocuparnos las de hoy, las de mañana, las de 10 días en adelante, las del año que viene, el mes que viene, las próximas décadas. No debemos preocuparnos, cada día tiene su preocupación y cada día tiene su propio mal. Por lo tanto, nosotros cuando nos preocupemos debemos darle esa preocupación al Señor, entregar nuestro corazón a Él para que Él sea respondiendo nuestras oraciones. Por lo tanto, el Padre Celestial se encargará. Y dice la palabra del Señor también que Él es nuestro Padre. Si nosotros tocamos la puerta, Él la abrirá. Si nosotros buscamos más de Él, como decía el versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios, si buscamos más del Padre, si buscamos más de su presencia, si encargamos cada día a nosotros mismos, nos encargamos de que Él sea el primero de cada una de las cosas que hagamos. Si de mañana lo primero que hacemos es buscar del Padre Celestial, si lo primero que buscamos es su presencia, Él se encargará de solucionar todas nuestras preocupaciones. Mi madre pasó por un momento difícil y en ese momento los doctores le decían que ella ya no tendría esperanza por la enfermedad que le había tocado, que no tenía cura. Le decían que descansara, que no se esforzara demasiado, que no se trasnochara, que se alimentara tranquilamente, pero mi madre no hizo eso. Ella se encargó primeramente de alabar al Señor. En vez de descansar, ella alabó al Señor. Cuando decía que no se esfuerce, ella se esforzaba por cantar y orar por todos los hermanos. Ella buscaba al Señor de día y de noche mientras estuvo enferma. Todos los días que estuvo enferma, ella se encargó fue de alabar a Dios. ¿Y el Señor qué hizo, hermanos? El Señor la sanó por medio de un pastor. Significa que si nosotros, en vez de preocuparnos, de afanarnos de qué nos pasará mañana, porque mi mamá bien pudo quedarse esperando la fecha de muerte, como le dijo los doctores, ella se encargó fue de pedirle al Señor en oración que Él hiciera el milagro. Ella buscó al Padre y el Padre la oyó y le respondió su oración. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué hizo mi mamá? Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las cosas le fueron por añadidura. Su sanidad le fue añadida a ella. Yo también estuve enfermo. Una vez mi pierna agarró un pus horrible y pensé que le iba a perder. Pero yo clamé al Señor y le pedí en oración que me sanara. Y el Señor, por medio de oraciones de mi familia, de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos, el Señor sanó mi pierna. Y ahora yo soy un testimonio vivo de que el Señor cumple las oraciones, porque Él es Dios todopoderoso. Y si nosotros, en vez de preocuparnos por, ay Dios mío, ir a los doctores y los doctores nos digan que no tienen cura,
En vez de preocuparnos en lo que ellos dicen y aceptar su palabra, no debemos aceptarla, porque eso sería que añadiéramos su palabra y la afirmáramos como que sí va a pasar. No debemos preocuparnos por eso, debemos confiar en Dios, que si Él puede hacer milagros, que si Él hizo milagros por medio de la Biblia, que si vimos que Él abrió el Mar Rojo, si vimos que Él liberó al pueblo de Israel, que Jesucristo, su Hijo, sanó enfermos, resucitó muertos y resucitó al tercer día después de ser crucificado. Él es Dios poderoso y Él puede hacer milagros. Por lo tanto, debemos dejarle a Él nuestras preocupaciones y el Señor se encargará de liberarnos. Claro, en este mundo o en esta vida tendremos aflicción, porque dice, en este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos que el Señor ha vencido al mundo. Sabremos que vamos a sufrir, nosotros sabemos que sufriremos en este mundo, que tendremos preocupaciones, afanes, ansiedad, pero la palabra nos enseña que debemos vivir cada día su propio afán. Debemos concentrarnos en Dios porque cada día tendrá su preocupación. No es que cuando te arrepientas, que wow, ya todo va a ser color de rosas, de aquí en adelante tú lo que vas a ver es bendiciones por aquí, bendiciones por allá, bendiciones por todos lados, hasta el día de tu muerte. No, nosotros tendremos pruebas, porque la palabra nos enseña qué dijo el enemigo en el libro de Job. Mira, Job, varón justo y perfecto, porque le has dado todo. Tú le diste todo, él es rico, tiene hijos, sus hijos son los más bellos, le diste gloria y honra, pero quítale todo eso y él va a renegar de ti. Y el Señor le dijo, pues hazlo, pero no puedes tocarle su vida. Y entonces le quitó todo, hijos, le quitó esposa, le quitó su ganado, sus bienes. Y Job, en vez de preocuparse y en vez de afanarse, él se concentró en el Señor. Vinieron sus amigos y le dijeron, di cuál es ese pecado que tienes tan grande para que Dios te haya decidido dar este mal. Y él dijo, yo no tengo ningún mal, y si tengo algún mal el Señor me lo hubiera dicho a mí, pero yo soy inocente. Y Job mantuvo su palabra y no renegó de Dios. Pudieron venir sus amigos, decirle cosas, y él pudo haber afanado y aceptado lo que sus amigos le habían dicho, pero no. Él se mantuvo firme y alcanzó la bendición del Padre Celestial. Por lo tanto, amados hermanos, si tú que has escuchado este mensaje quieres conocer al Señor, haz esta confesión de fe conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Perdona mis pecados en palabras, pensamientos y en obras, y perdona a aquellos que me ofendieron. Amén. Si hiciste esta confesión, ya eres salvo y ya eres mi hermano en Cristo. Y recuerda, perdona para que puedas ser perdonado. Les saluda el predicador de la palabra del Señor y participante del programa de Niños y Jóvenes con Cristo, Ezequías. Y recuerden ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo y síganos apoyando para que podamos seguir ayudando a habitantes de calle con alimentos y vestidos. Amén. Dios los bendiga.